Bienvenidos a Comunistas por Bravo TV, un día muy importante para la política, para la sociedad argentina, donde quedó claro que hay dos cuestiones que unifican a todos los partidos, o la gran mayoría: salud y educación. Para los camaradas digitales que quieran comentarnos, por supuesto, en la plataforma de YouTube, estamos para recibir lo que nos quieran comentar y lo vamos a debatir en esta mesa de debate, de opinión, a veces más ordenada, a veces menos ordenada, depende cuánto griten los camaradas que nos acompañan, en este caso Romina de Luca, especialista en políticas educativas. Un gran día para tenerte, Romina, bienvenida. No, gracias por la invitación y sí, bueno, un gran día y me parece que hay, resumen dos cuestiones, lo que vos decís, o sea, bueno, la defensa de la educación y de salud, y también cómo se va agudizando la crisis del gobierno, ¿no? De alguna manera. Y para entender si hay una crisis en el gobierno, que todos creemos que sí, que se manifestó en las urnas en la provincia de Buenos Aires, tenemos a Matías González, politólogo, y te abro ese debate, Matías. ¿Se profundizó la crisis? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la invitación y la verdad que sí, que la crisis se ha profundizado. En este último tiempo estamos viendo cómo le están entrando todas las balas al gobierno, al oficialismo, y bueno, hoy esto dejó mucha tela para cortar, así que seguramente vamos a estar debatiendo con los camaradas. Vamos a debatirlo, por supuesto, y también lo vamos a debatir con alguien que no es solamente una estrella culona, hablando del CONICET, algo que realmente también salió en un muy buen momento. Porque ese documental, para entender lo que puede llegar a ser el CONICET en las profundidades en Mar del Plata, tuvo mucha importancia para mí. Eso después lo vamos a debatir, por supuesto, con Gonzalo Sanz Servino, que él es de ATE y del CONICET también. Efectivamente, bueno, venimos de una gran jornada de lucha, con un resultado muy positivo por suerte. Desde CONICET la tomamos como propia, no solo porque somos parte del sistema universitario, del sistema de salud también, donde hay muchos investigadores de CONICET, sino también porque, y estamos expectantes por eso, todavía está sesionando la Cámara de Diputados y hoy se tiene que tratar la ley de emergencia del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, así que bueno, esperando que también tengamos un resultado positivo en ese sentido. Claro, tenemos que estar conectados con que diputados siguen sesionando, porque había una muy amplia lista de cuestiones. Al inicio se planteó dejar en claro estos dos temas a resolver rápidamente, porque parte de la marcha también estaba atada a ese resultado. Vamos a hablar con Marina Biasi, también legisladora porteña del FITU, que estuviste adentro y afuera. Exactamente, buenas noches, un gustazo estar con ustedes y bueno, hoy efectivamente para muchos de nosotros es un día feliz porque le dimos un golpe a una política de destrucción de la universidad pública, de destrucción de la salud pública y bueno, como decía Gonzalo, esperamos que se avance en una agenda porque el Parlamento todavía está funcionando. Está la ley de emergencia en ciencia y tecnología, pero también hay otras cuestiones muy importantes, por ejemplo, la derogación del decreto que modifica el estatuto de la policía, que tiene mucho que ver con toda la política represiva de este gobierno. Así que esperemos poder seguir avanzando, que esa crisis política de este gobierno se agudice y que desde abajo los trabajadores podamos tener más triunfos, porque, bueno, hemos sufrido mucho durante este tiempo. Claro, de alguna manera vamos a saber por cuánto termina este partido. El partido está ganado, me parece que con estas dos cuestiones el partido de hoy está ganado, pero puede haber novedades necesarias, por supuesto, en el caso del CONICET y, como bien decía Marina, en el caso de la policía. Pero vamos a hacer un resumen de lo que pasó hoy en esta marcha contra el doble veto. La ciudad de Buenos Aires fue escenario de la marcha federal universitaria, donde diversas agrupaciones se congregaron frente al Congreso de la Nación para rechazar los vetos contra el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica dispuesta por el presidente de la Nación. Las acciones comenzaron en la noche del martes, cuando varias instituciones nacionales participaron en un apagón masivo como protesta. A la protesta de la comunidad educativa se sumó una fuerte movilización de trabajadores del Hospital Garrahan que se encuentran de paro. También recordemos que hubo pernocte en muchas de las universidades nacionales, hubo tomas de colegio y una gran unión de una sociedad que no permitía
ciertamente la sociedad a veces permite algunas cuestiones y hay momentos donde pone límites. Puso límites en las urnas y también pone límites en con qué se mete la política. ¿Por qué digo se mete la política? Porque estamos hablando de algo que el Congreso ya había aprobado, y lo que se estaba discutiendo es la intervención del Poder Ejecutivo por sobre el Legislativo, con una clara identidad de una intervención de los poderes y de que no queden claros los poderes en la Argentina. ¿Cómo lo vivieron ustedes de la marcha de una CGT que hacía mucho que también no marchaba, que ahora formó parte junto con movimientos de izquierda, con el peronismo, con una unidad que no tenía bandería política, sino que tenía la única idea de que esto se convierta en ley? En principio hay que decir que es muy importante que, además de los logros que señalábamos hoy, que estuvimos charlando y que vamos a seguir debatiendo, es que se pudo ver esta cohesión entre no solamente los estudiantes, los trabajadores de la salud, sino también cómo movimientos sindicales y organizaciones sociales se agruparon para ponerle un fin a todas estas políticas que están llevando a cabo desde el oficialismo. En este último tiempo lo que estamos viendo es que la movilización masiva le puso no solamente el fin a esto, sino que de alguna manera se terminó expresando también en las urnas. Romina, ¿vos cómo lo sentías desde la parte educativa? Porque también quiero ver con María si el poroteo ya estaba un poco asegurado. Muchos hablaban de que con el Garrahan me iba a ser más difícil, pero la parte universitaria, y también quiero que hablemos de muchas de las cuestiones que diputados planteaban, ya creo, viendo la derrota, bueno, si voy a perder y voy a poner la plata, quiero ahora eficiencia educativa. Bueno, a ver, lo primero que me parece importante destacar tiene que ver con el carácter federal, ¿no?, de la marcha universitaria, porque efectivamente fue muy masiva en la ciudad de Buenos Aires, pero también hubo marchas enormes en Rosario, en Mar del Plata, en Bahía Blanca, en Jujuy, en Corrientes, tuvo en Misiones, o sea, tuvo un carácter en Córdoba, bueno, ni hablemos en Córdoba. Entonces, eso es lo primero que me parece importante destacar. Me parece que lo que se juega un poco ahí tiene que ver con la defensa de la universidad como ese último bastión que le permite a una fracción de la clase obrera aspirar a una movilidad social para sí o para sus hijos, ¿no? Claro. Y hablábamos la semana anterior, efectivamente tiene un sustento real, o sea, el 18% de la población que transita por nuestras universidades es del decil más bajo de ingresos, ¿no? Sobre todo en las universidades del conurbano. Y entonces eso se expresa en el carácter masivo que tiene la movilización. De abril para acá podemos decir que esta movilización fue muy importante. Y de alguna manera también lo que me parece importante destacar tiene que ver con que la ley de financiamiento, en realidad, en todo el sistema universitario, es un parche absolutamente necesario, ¿no? Pero quiero decir, la inversión como porcentaje del PBI, digamos, viene cayendo hace muchos años, el proceso se agudiza desde el 2016 y obviamente el recorte que hace Milei desde el 2023 a la actualidad, bueno, coloca a la universidad en un contexto muy crítico de financiamiento, ¿no? De hecho, si lo vinculamos con el presupuesto 2026, que es una gran promesa y tiene muchos como sí, ¿no? Lo que uno observa es que, bueno, que en realidad para el 2026, si se producen todas las variables de crecimiento del gobierno, que el dólar esté más bajo que hoy, que crezca el 5% la economía, el PBI, es decir, que estemos a tasas chinas de crecimiento, una inflación de un 10%, tal vez con eso se recupera algo del gasto en materia educativa, que solo entre 2023 y el 2026, contemplando este aumento, cayó un 45% en educación básica y otro tanto en universidad. Eso es lo que muchos planteaban, ¿no? No con un intento de decisión en el medio del Congreso. Lo que se planteaba es, bueno, pero ya el presupuesto planteó algo, sí, pero hay que ajustar el desfasaje anterior. Te pregunto, ¿cómo lo viviste desde el Congreso? ¿Qué se sintió? Porque primero, para dejarlo bien claro, necesitabas quórum. Una vez que necesitaste quórum, decidieron si se trataba o no con los 2/3. ¿Cómo se vivió? Bueno, a ver, efectivamente llegamos a la sesión sabiendo que la ley de emergencia pediátrica
iba a ser rechazado el veto y estaba bastante en duda qué iba a pasar con la universidad. A la mañana, bueno, ayer creo que fue Pasalacqua, que ella informó que los 4 diputados de Misiones iban a votar. Esto pero el avión no llegaba. era un tema, exactamente, esto era un tema importante a los fines de la cantidad de votos que necesitábamos, pero este aspecto no es menor que menciona Romina. Realmente la palabra no vendría a ser un valor muy importante en la política argentina gobernante y bueno, luego aparece la plata y finalmente algunos que dicen en los pasillos, por ejemplo, había un diputado de Santa Cruz que decía que iba a votar para rechazar los vetos y finalmente no lo hizo. Ayer apareció plata, 12.500 millones de pesos que fueron a parar a las arcas de 4 provincias, materia de ATN, lo cual es una miseria absolutamente espantosa, digamos, incluso para aquel que se dispone a comprar votos, vamos a decirlo de esta manera. Claro, una de las barato. provincias fue Misiones, sí, pero digamos Esa que del fue la otro duda, lado- ¿no? De que Misiones había reclamado una emergencia hídrica y que por eso tenían esta partida que venía de momentos anteriores, según lo que decía, por supuesto, el vocero presidencial el día posterior. Sí, lo que pasa es que no nos tenemos que acostumbrar a esta política extorsiva en donde vos me das de acá, yo te doy de allá. Claro. Realmente creo que tenemos que impugnar una lógica, que es la lógica de la coima, digamos, las cosas como son, está instalado en la política argentina, que una diputada o una senadora vota de tal manera de acuerdo a que le prometen como embajada, el otro, etcétera, la coima. Pero fue una votación importante, creo yo, primero por lo que acaba de señalar Romina, se movilizó todo el país. Todo el país está consustanciado con lo que ocurre en el Hospital Garrahan y lo que está ocurriendo con las universidades nacionales, que tiene este valor para una gran parte de la población trabajadora. Las universidades públicas son un ámbito al que muchas de nuestras familias aspiran que lleguemos para finalmente poder tener otro destino de vida y Claro. los que gobiernan este país hace muchos años que no nos permiten eso. Pero también hay una agenda que es muy importante y tiene que ver con la crisis del gobierno. Definitivamente yo les quiero decir una cosa. Ayer le dieron 12.500 millones de pesos a estas 4 provincias, pero también recortaron el financiamiento universitario en 40.000 millones de pesos. O sea, el presupuesto es uno, tiene que ir bajando con un ritmo determinado. Ayer nos bajaron 40.000 millones de pesos a las universidades nacionales. Y tampoco bajaron a las provincias, una miseria, porque para lo que es el presupuesto de obra pública es miserable, que representa 130.000 millones de pesos que no fueron a parar a las provincias en materia de obra pública. Entonces quiero decir también mostrar que este es un gobierno muy atado a su programa, que es el de beneficiar a ciertos sectores capitalistas y a fundamentalmente responder a lo que quiere el Fondo Monetario Internacional. Más allá que no lo haga, vamos a decir, cumpliendo a rajatabla lo que dice la letra del acuerdo con el Fondo Monetario, lo que está presente en el presupuesto que han presentado para el 2026, estuvo presente en el presupuesto que habían presentado para este año, etcétera, es el tema de que acá lo único que importa es pagar la deuda y todo lo demás está relegado. Lo último que digo, Sí. yo soy trabajadora universitaria. Acá no está habiendo un aumento presupuestario para las universidades nacionales. Recién Romina lo explicaba en cifras, pero quiero ser clara porque ellos también logran instalar relatos, vamos a decir. Acá se le sacó la plata del bolsillo a trabajadores docentes y no docentes de las universidades nacionales y esa plata se utilizó para mentir al respecto de un aumento de los gastos en funcionamiento de las universidades nacionales que no son tales. ¿Por qué no son tales? Porque si bien siguieron un ritmo que tuvo que ver con la inflación, yo les recuerdo que las universidades nacionales gastan muchísimo, o ahora están gastando muchísimo en servicios, por ejemplo, algo que no pasaba o no ocurría en el pasado, y por lo tanto los gastos en funcionamiento dejaron de ser comprar una pipeta para que funcione un laboratorio en la Facultad de Medicina, vamos a pagar la luz. Entonces, presión, ojo claro. con lo que está ocurriendo también con la distribución presupuestaria dentro de la universidad, ¿no? Ahí me Sí. quiero quedar, y ya les dejo con el tema, Gonzalo, de qué pasa con mucha gente que se fue del estatal, 10.000 caso Garrahan. 10.000 docentes universitarios en todo el país Claro, renunciaron. Esa renuncia y los 300 empleados del Garrahan terminan en el privado. Quiere decir que la excelencia educativa, todo lo que vos planteaste, como si fuera una empresa, tu capacidad de trabajo, todo lo que vos preparaste, ¿puede volver o no? ¿O la distorsión es muy grande y quien se fue al privado
ya se va a quedar el privado. Bueno, lo vemos también en CONICET. Claro. En CONICET se dan dos fenómenos, porque el tema de las renuncias de CONICET perdió en los últimos 2 años 1.700 puestos de trabajo. Una parte tiene que ver con despidos, otra parte tiene que ver con los recortes que hubo en becas, en ingresos, que en muchos casos las becas son para la continuidad laboral de becarios que vienen de años anteriores. Pero también estamos viendo con preocupación el aumento de las renuncias. Las renuncias aumentaron en CONICET en 2024 un 33% respecto del año anterior y este año van a volver a aumentar. Cuando tengamos los datos oficiales vamos a ver que vuelven a aumentar y ahí tenemos el fenómeno de muchos trabajadores en el sector administrativo. Es un sector muy golpeado por los bajos salarios, sin los cuales se cae el CONICET. O sea, el CONICET deja de funcionar, tiene una planta administrativa muy chica que se están yendo porque con los salarios que tienen que elegir si pagan la comida, la sube o el alquiler. Claro. No alcanza para las tres cosas. Vamos a reforzar con un tape del decano de la Universidad Tecnológica Nacional, de la UTN. Vamos a escuchar qué decía y te doy la palabra, Matías. De la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, o sea, yo como te conozco por ahí, viste, como uno cuando tiene a alguien cerca le parece algo más natural, pero es un cargo muy grosso. Sí, somos un país con una tradición. Están formándose. Cuando digo jóvenes, hablo de gente que ya tiene entre 5 y 10 años de antigüedad como docente en la facultad, pero que en general trabajan en la industria y vienen luego del trabajo a compartir su conocimiento. Y la verdad que esto es lo que nos duele realmente porque es una pérdida muy difícil de superar. Y eso en el comparativo hacia atrás, que es un récord que se está dando puntualmente ahora con este tipo de políticas. Sí, esto el récord se dio este año, pero esto sucede por lo menos en lo que yo tengo conocimiento en toda la UTN. Obviamente tenemos relación con otras universidades, les está pasando algo similar, porque sencillamente está claro que alguien que tiene 1 o 2 dedicaciones simples no vive de la docencia, pero tiene una vocación de compartir conocimiento. El problema es que no les está alcanzando ni siquiera para su... Escuchábamos con Lautaro Maslina, Guillermo Oliveto, titular de la UTN, y esto que se plantea como una preocupación, y hablo del juego a cualquiera de los que me puedan explicar si vamos a volver al momento donde todos decíamos ese médico trabaja en el hospital público, así que es una eminencia, por más que también atienda de forma privada, si eso los vamos a ir perdiendo, tanto docentes como el tema de la salud. Bueno, lo primero que podemos observar, y en base a lo que decía también el compañero, lo que decían las compañeras, es que estamos asistiendo a una especie de tijera ideológica que lo que hace es está desfinanciando no solamente todo lo que tiene que ver con educación, sino también con salud, lo que no solamente tiene estos costos políticos que podemos observar en el hoy, sino que también van a ser costos que se van a manifestar a mediano y a largo plazo, no solamente porque va a haber más y más docentes que van a ir no solamente emigrando, se van a ir fugando en el caso del sector privado, también puede ser que vayan a otros países también, y lo que perdemos no solamente es desarrollo productivo, sino también el crecimiento del país. Y en segundo lugar, algo que también se puede observar, no solamente en el sector educativo en general, de que muchos docentes están hoy en día teniendo 2 o 3 trabajos para poder llegar a fin de mes. Y en muchos casos los trabajos nada tienen que ver con lo que ellos estudiaron. No, en CONICET tenemos el caso de investigadores que manejan Uber, que hacen trabajos changas de electricidad. Y bueno, y después la gente que se va fuera del país. Vos decías si lo podemos recuperar. El que hizo su vida afuera es muy difícil que vuelva, porque tampoco es que veníamos del mejor de los mundos posibles, en el mundo científico, en el mundo universitario, los salarios venían muy mal, en CONICET, en la universidad, entonces es muy difícil para aquel que se fue y que reorganizó su vida en otro lado, después traerlo de vuelta. Sí, déjame agregar que... A ver, el 70% de la planta docente universitaria tiene dedicaciones simples, el máximo titular sin antigüedad cobra menos de 600.000 pesos y un ayudante de primera, que somos, digamos, una cantidad muy importante del cuerpo docente en general, menos de 200.000 pesos, ¿no? Entonces eso un poco te habla de la realidad salarial que tiene el conjunto de la docencia y por eso
de la docencia universitaria, pero te diría que es la regla en todo el sistema educativo, por eso el pluriempleo pasa a ser la regla, ¿no? Claro. Y pensaba en términos de esto que planteaba antes Vanina, de las prioridades, ¿no? Si uno lee el presupuesto, muy claramente allí se dice, sí, que por desgravaciones impositivas de todo tipo, digamos, la Argentina como país va a perder un 1,38% del PBI. Y la ley de financiamiento universitario, sí, que Milei quiso vetar y que todavía tiene que pasar por senadores y que van a salir a instalar la campaña de que esto quiebra el país, de hecho lo dijeron varios de los diputados de La Libertad Avanza en la sesión, implica una inversión del 0,23 del PBI, ¿no? Y pensaba también, con lo cual, mirá la relación entre, ¿no?, lo que le dejan de cobrar, digamos, en impuestos a los empresarios, la burguesía, decimos los camaradas, ¿no?, en relación a lo que es sostener el sistema universitario y la educación del conjunto de la población, porque además ese proceso... Está bien lo que vos decís, Santiago, efectivamente, cuando hay profesionales que migran al sector privado, digamos, ahí hay un problema serio. Pero fíjate, ¿no?, que además lo que estamos perdiendo en términos de país es un recurso formado, porque un docente universitario son licenciados, después hacen especializaciones, muchos son doctores, entonces, digamos, tiene que ver con un proceso de, para ponerlo en los términos del gobierno, de pérdida de capital humano muy profundo que se produce en términos del Estado, ¿no? Claro. Y cuando se hizo todo ese proceso de inversión en ese recurso, es que recién el circuito privado puede decir, yo acá tengo un negocio, ¿no? Porque esto no opera en todo el sistema educativo, claro está, ¿no? Esta ventaja del privado, si vos mirás, el sistema educativo es altamente estatal, excepto la Ciudad de Buenos Aires, que tenés 50-50, en el resto, digamos, es un sistema educativo altamente estatal. Entonces, este proceso, digamos, implica, dejamos de tener profesionales, dejamos de tener especialistas, dejamos de tener médicos, se produce un proceso de vaciamiento objetivo del sector universitario estatal, y esto implica una ausencia de planificación como Estado total, porque vos, en lugar de pensar cómo mejorás las condiciones de existencia de esos profesionales, los potenciás en la universidad, si tuviéramos dedicaciones exclusivas o semi-exclusivas, el 70% son simples, vos podrías tener una planta docente que se dedique, digamos, a investigar, a hacer tareas de extensión, y sin embargo esto no lo tenemos. Entonces, claro. Digamos... Veamos, si quieren, el tape donde la UBA plantea estos antecedentes, porque la UBA quedó como marcada, sobre todo por las facciones que querían ir en contra del financiamiento universitario, de la falencia de la educación, de lo tan efectiva que es la educación en la Argentina. Vamos a ver el tape de la UBA. Queremos hacerlo presencialmente. Así convocaba la UBA, y la palabra es emocionante. Si no te llegaron las palabras de alguien que te está diciendo quédate como profesor para seguir teniendo excelencia educativa, la verdad que deberías vivir en otro país. Vos tenés que ver hasta qué punto dentro de la Universidad de Buenos Aires, que es la que yo más conozco, aunque conozco otras universidades nacionales, hay todo un sector que vive fundamentalmente del negocio privado, pero mantiene sus cargos dentro de la Universidad de Buenos Aires por el prestigio que significa ser titular de cátedra en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, etcétera. Sin lugar a dudas, eso es una construcción de mucho tiempo y eso. Ahora, tenemos una dirigencia dentro de las universidades nacionales que está muy entrelazada con los gobiernos responsables de estos ajustes. Y esto me parece que también es importante marcarlo. Hemos tenido una jornada en unidad muy importante, así es la vida y así es la política, pero dentro de las universidades está muy entrelazado. Quiero darles un ejemplo para que tengan una idea de lo que ocurre. Yo hace 30 años que trabajo en la Universidad de Buenos Aires. Soy delegada de mi lugar de trabajo hace muchos años, me encargo de los temas que tienen que ver con afrontar las cuestiones de la obra social de DOSUBA, que es la obra social de la Universidad de Buenos Aires. Romina se ríe, después charlamos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Pocas quejas en DOSUBA, muy pocas quejas de DOSUBA. Bueno, porque no usan porque no saben lo que es DOSUBA, porque yo que uso DOSUBA, te digo, te quedas sin cartilla, te cobran coseguro para cualquier cosa. Son 30 años de un deterioro muy importante de toda la universidad pública y particularmente de la obra social, que tiene que ver con una dinámica en nuestro país, no es exclusivo de la Universidad de Buenos Aires, de un crecimiento brutal de todo lo que son los gastos en salud y compañía, que tiene que ver con la lógica
lógica capitalista de la salud. Pero yo quería referir a esto. Las autoridades históricas de la universidad, de la obra social, de los docentes y los no docentes, hoy están ocupando el lugar de dirección nacional del PAMI. Son los que van y le recortan los medicamentos al PAMI. Esa conducción del PAMI nacional que le recortan los medicamentos, el señor Zamparolo, el señor Leguízamo, Zamparolo era el director de mi obra social, de nuestra obra social. Están en el PAMI nacional recortando medicamentos, quitándole posibilidades a la gente y haciendo unos negociados que ni te explico, porque los contratos se dirigen, se hacen a nivel nacional en el PAMI. Quiero decir, los contratos desde Jujuy hasta Ushuaia se hacen en el PAMI nacional. Después, las cajas provinciales del PAMI tienen otras dinámicas que ya están viendo lo que estallan todos los chanchullos que hacen. Entonces, esta es la Universidad de Buenos Aires también. Adentro de nuestra universidad están los que han atentado contra esta universidad también. Y hoy, digamos, miran para otro lado, hacen discursos bonitos, etcétera, pero no están diciendo realmente esto que estamos contando al respecto de nuestra realidad salarial, de lo que pasa con los negocios dentro de la universidad. Cuando un vicerrector le responde con justicia a un ataque diciendo este es el salario real del vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, que es una realidad, lo que mostró Jacobiti era su salario. Exactamente lo que tenemos que salir a decir es que hay otros que han hecho otros negocios con otras cuestiones de la universidad que no tiene que ver con el salario. Los negocios de la universidad no pasan por el salario, pasan por las contrataciones directas de los hospitales universitarios, pasan por la compra directa de los medicamentos, los negocios con los laboratorios, los posgrados carísimos que tienen algunas. Entonces, ¿por qué quiero decir esto? Porque obviamente no es que un día vino un desquiciado como Milei, nos sopló y se destruyó el sistema universitario nacional, sino que adentro de nuestro sistema anidan sectores que son cómplices de la política de Javier Milei, que lo han sido y que hoy están dispuestos a hacerlo. Porque mi salario se redujo un 40% entre noviembre del 2023 y ahora, y no salieron a decir el año pasado cuando el gobierno decía, les aumenté los gastos en funcionamiento, lo estás haciendo con el salario de los docentes y no docentes. Salieron a decir, muy bien, el gobierno que aumentó los gastos en funcionamiento, se lo reconocemos. Y de hecho esto lo digo porque esto es un debate dentro de la universidad. Y que hoy hayamos marchado juntos también es la fuerza de la verdad que está de nuestro lado, la razón que está de nuestro lado, pero para que todos sepan lo que está ocurriendo en el sistema universitario argentino, hay que mirar también lo que tenemos dentro. Radicalismo, peronismo, macrismo, mileísmo, todo también confluye dentro de la universidad y los negocios son realmente muy grandes. Lo último que les digo, el sistema de la Universidad de Buenos Aires, Universidad de Córdoba, La Plata, no solamente es sistema educativo, sino también que anida un gran sector del sistema asistencial de la Argentina. Así como el Hospital Garrahan hoy está en riesgo, tenemos un hospital de clínicas, que fue el hospital escuela más grande de América Latina, que es un hospital de excelencia impresionante y está desfinanciado, con jefes de cátedra que favorecen ese desfinanciamiento, porque si ustedes miran lo que pasa alrededor del hospital de clínica, ¿qué hay? Un enorme sector privado, que en la medida que el hospital de clínicas funcione bien, no funciona el sector privado. Y además el hospital de clínicas se autofinancia. Bueno, esto lo digo porque nosotros ahora vamos a tener, sin lugar a dudas, el rechazo al veto en el Senado, donde los números son mucho más fáciles, pero para que realmente tengamos el aumento salarial y el financiamiento que figura en la ley de emergencia, en la ley de financiamiento universitario, vamos a tener que hacer muchas marchas como esa que están mostrando ustedes en imágenes y vamos a tener que salir a pelear mucho más. Y va a ser la gran comunidad universitaria, docentes y no docentes, y sus autoridades, si nos ven muy activos, quizás alguna vez respondan. Claro. Vamos a escuchar qué decía una alumna de la facultad. Todo lo que se está pidiendo, y que es un reclamo legítimo en muchos casos, se dé. ¿Vos te quedarías tranquila igualmente o ya vamos porque claramente no quieren que siga Milei al frente del gobierno? Mira, mientras garanticen el presupuesto que necesitan nuestras universidades para funcionar, nosotros podemos discutir. El problema es que eso no está sucediendo. Milei no convoca mesas de negociación. Igual no me contestaste. Igual no me contestaste. La pregunta es concreta. A ver, si vos pensás que estar tranquilo es dejar de discutir los problemas que... es un gobierno democrático, por supuesto. Eso no quita que voy a criticar las cosas que me parezcan que haya que criticar. Perfecto. Y discutir las cosas que haya que discutir. Y si vos estás planteando, de hecho, un Estado donde no hay ningún tipo de diálogo ni ningún tipo de negociación, jamás. Eso, no negocian con los docentes los salarios, no negocian con los estudiantes las becas Progresar. No lo digo por vos, digo en general, digo, si vos...
¿Para qué? Mi ley es incompatible con las universidades públicas. Este discurso berreta de los operadores mediáticos que nos vienen a querer imponer, de decir, ay, no, si no querés que termine el gobierno sos golpista. No, querido. ¿Eso es mi ley o las universidades es mi ley o los 600.000 chicos que se tienen que tratar en el hospital Garrahan, por favor? Cuestiones no es ser golpista, es cambiar. No, y la democracia también es que si un gobierno no va, no va. Te agrego, la corrían con que cuánto le faltaba para recibirse. Y la verdad es que eso me parece que es importante, ¿no? Hacer un punto sobre esto. Ese punto, vos sabés que es el punto que quería tocar, Romina, porque el ataque de la mayoría de los legisladores el día de hoy, que por supuesto no querían financiar, decían, hacen una materia por año. Bueno, pero a ver. Se reciben tanto porcentaje acá y en otro país otro. Hay que poner el contexto del sistema superior de educación, no universitario y universitario, en el contexto de la sociedad argentina. Vos no podés medir las tasas de egreso, ¿sí?, en el sistema superior como si estuviéramos hablando de la educación básica obligatoria, porque efectivamente la educación básica obligatoria, de 10 que arrancan la primaria, 10 tienen que terminar la primaria, de 10 que arrancan la secundaria, 10 tienen que terminar la secundaria. Ya en el sistema de educación básica eso no pasa, ¿sí? O sea, claro, esto no ocurre ahora, pero lo específico del sistema de educación superior tiene que ver con que estamos hablando de una población que es adulta, que está transitando a su vida adulta, que tiene responsabilidades familiares, de cuidado, laborales, y entonces nosotros no podemos mirar la tasa de egreso como si efectivamente estuviéramos hablando del sistema de educación básico. Entonces, porque de quienes cursan el sistema superior, los estudios superiores en nuestro país, el 40% trabaja y un tercio de esos que trabajan jornada completa. Entonces, si vos estudiar lo haces como tu hobby, en tu tiempo libre, es obvio que tu trayectoria educativa va a ser más larga. La pregunta que tendrían que hacerse los campeones de la eficiencia es, a nivel de la sociedad, ¿qué es mejor? Si tener en 15 años un médico que no tenerlo. Yo estoy convencida de que si no le voy a garantizar una beca que le permita dedicarse full time a estudiar y que esté liberado de la necesidad de trabajar, prefiero tener en 15 años un médico que no tenerlo. Bueno, ese es un punto, ¿no? Y el tema, ¿cuánto es el costo? Porque acá lo que estaba basado es, yo tengo una persona que le pago cuando va, porque si no va es lo mismo, si hace una materia y lo que consume será lo de una materia. No creo que tengas o puedas achicar mucho más la facultad o los recursos que tiene la facultad por aquellos que no terminan o que hacen una sola materia o que tardan más en recibirse en un país donde prácticamente hoy un joven vivir solo, estudiar y trabajar es imposible. Todo esto ha ido degradando, la situación material de los estudiantes se ha ido degradando con la degradación económica y social del país. O sea, cada vez cuando yo empecé a estudiar, la realidad de la gente que podía estudiar sin trabajar o trabajando part-time era bastante más extendida que hoy nuestros alumnos. Nuestros alumnos hoy, la inmensa mayoría trabaja y trabaja muchas horas y el estudio es un esfuerzo enorme que tienen que hacer robándole horas al descanso, a la familia, y el gobierno no está proponiendo soluciones a eso. O sea, la solución es destruir todo lo poco que queda. Estamos hablando de una universidad donde el 70% de los docentes cobra una dedicación simple que son 280.000 pesos. No es nada más que eso. Entonces, ¿qué más quieren ajustar? O sea, con 280.000 pesos una dedicación simple de cuántas horas y con eso prácticamente no podés alquilar. Son 10 horas, multiplicalo por 4, que es las 40 horas legalmente que podés trabajar, y tenés un salario que está 300.000 pesos o 200.000 pesos por debajo de la canasta de pobreza. No podés alquilar nada en la ciudad de Buenos Aires porque para empezar a conversar, un dos ambientes en cualquier lugar está 500.000 pesos. Entonces digo, me parece que hay una escisión, ¿no?, de la de cuando se habla de la universidad, se habla de la tasa de egreso, se habla de la trayectoria de los estudiantes, una escisión de la realidad que es muy notable, ¿no? Lamentablemente lo que está sucediendo es que tenemos que asistir a ver videos como el de recién, no solamente en medios televisivos, sino también en las redes sociales, que son de alguna manera
los operadores del gobierno particularmente lo que hacen es sacar a todos sus trolls a tener o sostener estas mismas cosas que se escuchaban en el video, y bueno, lamentablemente eso no ayuda en nada. Pero lo bueno es que hoy se pudo ver en la marcha que de alguna manera la sociedad ya está empezando a decir basta, y con el correr del tiempo va a ser cada vez masivo. ¿Un ataque ideológico te pareció, Vanina, un ataque directo a la ideología por la remera, por los símbolos? De parte de los periodistas. de los periodistas, donde no había ningún tipo de empatía sobre lo que quería decir. Una marcha política, decían, como si no fuera una cuestión política. Efectivamente estamos discutiendo política pública. Ese es el punto también, ¿no? La instalación de un discurso berreta que trata de generar un ascendente ideológico sobre la sociedad. Entonces, si no egresaste, es la responsabilidad individual de aquel que no egresó. No hay una responsabilidad de los que gobernaron, precarizaron el trabajo, nos dejaron sin instrumentos, sin posibilidades. Eso no existe como discurso. Acá también lo mismo, digamos, es marcha política, no me digas. O sea, hemos llegado a un punto ya en el cual se vulgariza tanto la discusión que todo queda muy en el subsuelo de la discusión. Hoy dentro de la Cámara de Diputados, chicos, por favor, hay gente que está juzgando a una persona que atravesó su sistema universitario como pudo, desde el lugar de ser, no sé, las personas, diputados que hablaban con cucarachas en el oído, digamos, y se notaba cuando cortaban. Digo, eso no pasó hoy, pero con Santillán pasó en una de las sesiones del año pasado. Esa persona está siendo juzgada en Estados Unidos. Otra persona, Valverde, está siendo juzgada en Estados Unidos por narcotráfico. El otro que está al lado hacía campaña con el avión de Fred Machado, que es un narcotraficante que está en Estados Unidos en este momento detenido. Todos son cómplices del sistema que le roba al PAMI en cada una de las provincias. Ahí está sentado el diputado por Jujuy, que ¿sabés qué hizo? Se hizo cargo de la administración del PAMI de Jujuy y empezó a derivar todas las cosas a su clínica, porque forma parte de una familia que tiene una clínica privada en Jujuy. Entonces ahora todas las derivaciones del PAMI se hacen en esa clínica. Todo va para ahí. Esta es la calidad moral, material y personal de los diputados que se atreven a hablar sobre las personas que transitan el sistema universitario, ¿no? Tocabas el tema Jujuy, una provincia de frontera. Hoy se discriminaba cuando vos veías por redes, por supuesto, todos los discursos de los diputados. Cuando le tocó el diputado, planteaban que no era argentino, que no puede haber diputados de otro país, discriminándolos. Pero también se tocó el tema de los extranjeros en la universidad. Son el 5% de la claro, pero se toma ese porcentaje de extranjeros como que cambiaría la ecuación. Muchas veces hay variables que no mueven, como dice la jerga, no te mueve la aguja, ese 5% de extranjeros, arancelarlos, porque también se habló nuevamente de los aranceles a las universidades. ¿Qué pasa con ese rubro? Es que ahí es a lo que voy. O sea, realmente, ni siquiera se toma... Somos Mythbuster, te digo, Romy, estamos tratando de derribar mitos, ¿no? Pero claro, es que ni siquiera se toman el trabajo, el esfuerzo de mirar los propios datos estadísticos que tienen a mano y que se supone que ellos recaban. Los extranjeros son menos del 5% de la matrícula de todas las universidades. Entonces, suponer que cobrarle un arancel a... No recuerdo ahora el número, pero creo que eran 200.000 personas. O sea, que eso va a resolver, menos, creo que eran 100 y pico de mil. Que eso va a resolver la crisis presupuestaria que tienen las universidades. Realmente es un nivel de un argumento que no resiste que vos vayas a mirar dos números, porque en el circuito universitario hay casi 2,5 millones de estudiantes. Entonces pensar que te mueven el amperímetro, ese 5%, es bueno, no te tomaste el trabajo ni siquiera de pensar el argumento. No, pero ¿puedo decir algo? Porque aparte es todo mentira. Voy a empezar por algo. Primero, el discurso original era: vamos a cobrarle a los extranjeros no residentes. Como aparte de, miren, yo no terminé mi carrera universitaria. Realmente no terminé y tengo mi opinión al respecto de lo que es la academia y esas cosas. Quiero decir,
pero esta gente sí terminó, y los que opinan sí terminaron sus carreras universitarias. Entonces vinieron a mentirle al país diciéndole que había que cobrarle a los extranjeros no residentes, porque ellos están abusando de nuestro sistema educativo. Eso es lo que quieren instalar en la sociedad. Punto número 1, no existe esa categoría. Claro. Las universidades nacionales no inscriben a una persona que no tiene el DNI de residencia permanente en la Argentina. ¿No? Punto número 1. Los que no son residentes, ¿de qué manera estudian en la Argentina? A partir de convenios de intercambio. Esto lo digo ya como trabajadora no docente, que conozco el área de convenios internacionales de todas las facultades de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué hacen? Viene la Universidad de Colombia, dice: yo te voy a mandar un estudiante de ciencia política, la carrera de ciencia política, vos me mandás otro. O los dos se ponen de acuerdo, entre los dos pagan $150 una cursada de 5 materias, porque ¿a qué viene alguien que está estudiando ciencia política en Colombia? A que opina que hay un cuerpo docente con el cual le interesa estudiar. Entonces, quiero que sepan que la Facultad de Ciencias Sociales, que es la que menos cobra cosas, vamos a decir, del sistema universitario de la UBA, por ejemplo, en algunos casos de convenios internacionales, tenemos convenios que la cursada le cuesta $400 al estudiante que viene a la Argentina a cursar. En otros casos es gratuito absolutamente. Los posgrados, que porque son arancelados para extranjeros, y tenés el porcentaje más alto ahí que está estudiando posgrado, y nos los cobran a los nativos y a los extranjeros. Exactamente, hay un diferencial en los posgrados. Esta es la realidad en el ciclo de grado, que les digo, de la única forma que un no residente puede. Los residentes son el 5% que refiere Romina. Son residentes. Son personas que son los que me atienden a mí después cuando se reciben. Que consumen, que trabajan en el país, que te atienden en una guardia. No fueron ni una guardia. No es que solamente no aportan nada. Una guardia. Claro, no es que solamente no aportan en términos económicos, sino que aparte son parte de nuestra sociedad, están totalmente integrados, pagan sus impuestos, etcétera. Entonces, este intento de arancelar a partir de demonizar la existencia de un extranjero, bueno, es una forma, otra vez, de instalar una ideología reaccionaria en la población, en un primer lugar, y en segundo lugar también establecer un criterio para habilitar el arancelamiento. Y es difícil de entender, ¿no? Porque un proteccionismo tan extremo para las universidades y un cero proteccionismo para la industria nacional, a nivel de la liberalidad que quiere tener el gobierno. Es proteccionista con las universidades y los extranjeros, sin embargo, cada argentino hoy es un gran importador a través de plataformas chinas. Sí, la cuestión es que estamos viendo también una doble moral que ellos están planteando. Para algunas cosas, las cosas están bien, o sea, podemos avanzar en ciertos temas, y porque los hacemos nosotros están bien. Si los hace la oposición no, los vamos a criticar, los vamos a castigar en redes sociales. Y tomando en cuenta lo que decían también los compañeros, es importante tener en cuenta que no solamente hay que apostar a la educación universitaria, sino que también hay que tener en cuenta que todo eso, ¿sí? Todas estas decisiones que buscan de alguna manera moderar fiscalmente los números, a largo plazo van a tener costos en lo que es desarrollo productivo, en lo que es desarrollo económico. Bueno, en ciencia, que se está ahora debatiendo la ley, en la ley de presupuesto que mandó el lunes Milei al Congreso, lo primero que pone es derogar la ley de financiamiento del Sistema Científico Nacional vigente. Después pone bajar el presupuesto. Romina mencionaba recién el porcentaje que se va a reducir de impuestos por las exenciones impositivas para los grandes empresarios. Bueno, el presupuesto de ciencia y técnica que establece la ley que tienen que cumplir es menos de la mitad de eso, el 0,50 del PBI. Yo quiero decir algo polémico. Esto no tiene nada que ver con el equilibrio fiscal. Ni bloquear el Garraham, ni bloquear la ley de financiamiento universitario tiene nada que ver con esto. Otra vez, importa el instrumento político que quieren utilizar. No es el único elemento que te desequilibra. Si justamente se llama equilibrio fiscal, no te desequilibra, buscarás partidas o ganar más o obviamente que no hay, no está, porque toda la discusión fue de dónde se saca la plata. Bueno, y hoy con las tasas que estás pagando, por más que sean transitorias durante X tiempo, te diría que nadie está preguntando de dónde sale esa plata. Por eso digo, hay cuestiones que parecen que se pueden disfrazar y hay otras que no. Una de las cosas, por ejemplo, que también planteaban con el tema de las universidades era
cuánto se gastaba, las auditorías, cosas que no están hechas. Todavía mucho tiempo después del primer reclamo, no hay una auditoría porque ninguno de nosotros se va a negar. Si hay un presupuesto excesivo en gasto de luz, ahí tenemos creo los gastos del mantenimiento en Córdoba, a ver si tenemos la placa, donde uno con una auditoría y con la experiencia, vos misma, Vanina, con la experiencia de la facultad, cuánto se puede gastar y que no haya algo que empezamos a escuchar que tiene que ver con sobreprecios. Pero el 90% del presupuesto es salario. Universitario se gasta en salario, claro. Con lo cual, a ver, o sea, y esos son datos que tiene el mismo ministerio, que es quien nos paga los salarios. Pero Karina Coimera aparte no va a poder, o sea, quiero decir, a una persona que se queda con el 3%, que sigue libre y se queda con el 3% de un presupuesto que estaba destinado para la discapacidad, o sea, ¿quién va a auditar? Sigue Libra, no sigue Libra, la libre, AGN, sigue Libra. Pero yo les voy a decir una cosa, la AGN no tiene las autoridades designadas. Entonces tienen una interna brutal, dijeron, se la pasaron hablando de la auditoría y la AGN, que es la auditoría externa de las universidades nacionales, todavía no tiene las autoridades nombradas. ¿Se acuerdan de las auditorías cada vez que discutimos presupuestos? Cada vez que nos movilizamos presupuestos, ¿se acuerdan por las auditorías que ellos los salarios de las autoridades? Claro, pero la AGN está a cargo de la oposición, entonces tuviste mucho tiempo para hacer auditorías en tanto que se está criticando. Vamos a ver el tape que decían sobre el mantenimiento en Córdoba. Considerandos del decreto por el cual se dispone el veto, plantea que hay una diferencia de los aumentos otorgados respecto de la inflación que requeriría hacer un incremento que ellos dicen no lo pueden solventar del orden del 40%. Correcto. Y por supuesto también hay un deterioro en las partidas para becas, en las partidas para gastos de funcionamiento. Hemos tenido que afrontar crecimientos en algunos rubros. Por ejemplo, en nuestra universidad particularmente, el crecimiento del costo de la energía eléctrica, el crecimiento de los gastos de seguridad, prácticamente se llevan el 70% de lo que percibimos como partidas para gastos de funcionamiento. Con el resto, más recursos propios que genera la universidad, tenemos que solventar otras actividades, los gastos de las facultades, la actividad de ciencia, que también ha sufrido recortes muy significativos, bueno, toda la actividad extensionista, todo lo que no tenga que ver con salarios, que sabemos representan el 90% del presupuesto que recibimos del Estado Nacional, bueno, tiene que ser solventado con esas partidas para gastos de funcionamiento. Vamos a ver después qué pasa con los salarios mínimos, pero me quiero quedar con una cosa y quiero abrir el juego a esto. Algunos dirán que no, otros dirán que sí. El veto presidencial es un desconocimiento del Congreso. Pero ¿qué pasa si hubiera existido un veto parcial con la decisión de este 4,8? ¿Sí? Por más que no alcanzara el 7,3, ¿hubiese sido diferente o no? Porque es un presidente diciendo, no es su estilo, está claro, no voy a vetar total, me parece que puedo dar hasta 4,8 y como plantearon hoy a último momento, retrotraerlo a hoy. ¿Hubiera sido diferente? Mira, yo creo que, insisto, esto no tiene que ver con presupuesto exactamente. A ver, ningún gobierno entregó el presupuesto que pedía el CIN a través de la historia. Quiero decir, si me voy a fijar en cada pedido, cada vez que se presentó un presupuesto que dijo el CIN, siempre dijo una cifra por encima de lo que finalmente se le otorgó. Y por supuesto que el CIN, vamos a avisarle a los mileístas, hacen política, como se hacen las marchas y eso, y por supuesto, bajo algunos gobiernos ha levantado más la voz y otros menos. Lógicamente, eso es algo que no ignoramos ninguno de los que estamos dentro de las universidades nacionales. Ahora, pasa lo siguiente, los 4,8 billones es un presupuesto que está por detrás de lo que ellos auguran que va a ocurrir bajo las condiciones de ese presupuesto presentado para el 2026, que es un dibujo absoluto. Insisto, no es patrimonio de mi ley dibujar presupuestos, lo hacen todos los gobiernos. Entonces, acá pasa lo siguiente, es la sustanciación de lo que es el presupuesto ejecutado de este año, y vos se supone que le tenés que aumentar el 10%, que es el 10% que figura de inflación en el presupuesto para el año 2026. No da los números. Me está recortando, me está presentando un presupuesto que recorta el ya recortadísimo presupuesto ejecutado de este año de las universidades nacionales.
aparte, 10% de inflación proyectada para el año que viene, lo cual es que muy parece milagrosa. Lo que están diciendo de la Universidad de Córdoba, quiero decirles, porque me interesa también, está bueno que podamos profundizar en cosas que tienen que ver con políticas universitarias, que las universidades vivan del presupuesto de recursos propios, es un desvío al respecto de cuestiones que tienen que ver con la investigación, con la educación, etcétera. Si yo no tengo presupuesto genuino, entonces va a pasar lo que pasa en la Facultad de Ingeniería, que Techín dirige y dice qué se investiga, qué se deja de investigar, y eso es la Facultad de Ingeniería. Perder la independencia. Es la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires mucho antes de que existiera mi ley en esta vida. ¿Me explico? Entonces, sí, claro. Eso también es un problema que hace al contenido de nuestra formación, de nuestro trabajo, etcétera, que las universidades vivan, ¿no?, en nombre de que hay que generar recursos propios, meto posgrados que son carísimos y paso los estudios de grado al posgrado. Eso es lo que ha operado desde la reforma universitaria hasta ahora, y entonces ahí se produce una deformación también de los contenidos dentro de la universidad pública. Y esto lo planteo como un debate porque, bueno, mi ley es todo tan terrible que hay ciertos debates que a veces se obturan sobre qué universidad realmente queremos. Hoy tiene que haber de mínima tiene que haber una duplicación del presupuesto universitario. Y bueno, que abran las cuentas, por supuesto. Nosotros somos los primeros interesados en que se ponga sobre la mesa exactamente en qué se gasta cada cosa. Voy a dar otro ejemplo más para que se ilustren, y esto no lo dice el gobierno, y no lo dice el gobierno porque muerden esos negocios. Hace 15 años atrás, en el Hospital de Clínicas se hacían compras directas de medicamentos. Cuando se decretan las emergencias, se le da vía libre a quienes administran los presupuestos para que hagan lo que quieran. Se decretaron emergencias en el medio, las compras directas crecieron un 500%. Ahí tenés negociados que vos tenés que evitar, que achicar, etcétera. Pero sobre esas cosas, los señores de mi ley no dicen nada, porque ¿cómo muerden ellos? Con compras directas, con este tipo de contrataciones y con manipulación de licitaciones. Entonces sobre eso no hablan. Por eso creo que hay que desnudar un poco cuál es la verdad, cómo se defiende a las universidades públicas, y obviamente las universidades públicas no se las defiende negando que el único que les ha hecho mal no es mi ley, pero al mismo tiempo también mostrar que hay una confluencia de intereses entre mi ley y muchos otros. Sin duda, pero creo, Vanina, que si alguien atentó, por lo menos desde la retórica o de lo que decía, contra la universidad pública, gratuita y de calidad, sí es el presidente nacional. Vea, te agrego otra trampa de la ley de presupuesto que mandaron. Hacen primero sobre un cálculo completamente ficticio de lo que va a ser la economía del año que viene, pero hacen una promesa de un aumento real del 5, el 10, el 17%. Pero es un aumento, suponiendo que le creemos a lo que dice que va a pasar en la economía, sobre presupuestos que ya vienen recortados. O sea, son sobre los presupuestos de este año que ya están recortados, que han perdido 50%, 40%. 41% es la pérdida 2023, 2026. En ciencia el recorte va a ser un recorte de 40%. Y sobre presupuestos además, o sea, un recorte de un presupuesto 2023 que no era el mejor. Los docentes universitarios, los científicos de CONICET, no cobramos millones en 2023. Sobre eso están recortando y ahora prometen este supuesto aumento que no va a ser tal. La realidad es que nos seguimos hundiendo en la universidad, la ciencia y la salud. Ahí, yo te quiero preguntar esto, Romina, para los que nos están mirando, porque hay un veto, por supuesto, hay un financiamiento de las universidades. ¿Cómo queda ahora? Porque no está el veto, pero se está presentando este 4,8. ¿Cómo va a quedar? ¿Cómo se va a volver a discutir este tema? Porque a vos está el gobierno diciendo, listo, vas para adelante, pero yo te pongo un presupuesto. Y yo me voy a manejar por ese presupuesto. Bueno, el presupuesto es muy claro en un punto, ¿no? No solo en los números que son muy reales, sino en que la prioridad, y así aparece enunciado, es devolver al sector privado los recursos excedentes, que en realidad quiere decir, ¿sí?, esto que veíamos antes, porque en realidad
Y además el otro punto que aparece muy claro en el presupuesto y que me parece que es lo que van a usar para efectivamente no ejecutar la ley de financiamiento, entonces, digamos, nos vamos a manejar con este aumento del 10%, es decir, caída del presupuesto del 40-45% en educación o en ciencia y técnica, que tiene que ver con que, para asegurar una partida, y esto aparece también, digamos, en los considerandos de la ley, cualquier partida que se vaya a destinar tiene que decir de dónde van a provenir los fondos, con lo cual, digamos, lo que van a decir es no tengo plata, y en realidad ese no tengo plata lo que hay que ver es, de nuevo, 1,38% del PBI es lo que calculan que en el 2025 Argentina dejó de percibir por desgravar impuestos. Entonces, en realidad, no se trata de que no hay plata, es que vos tenés otras prioridades. Ojo, porque el presupuesto lo tienen que aprobar. Pero los 184 diputados y diputadas que hoy aprobaron la ley de financiamiento universitario van a aprobar eso va a ser mucho más difícil. Que deroga, por ejemplo, la Ley Nacional de Educación, que deroga la ley de financiamiento de ciencia y técnica. En relación a eso, ojo, porque dentro de tuvimos 2 victorias hoy, pero lo que no se logró aprobar es que limitaran el poder de los DNU, de gobernar por DNU, de Milei. Claro. Entonces, digo, ¿no? Vos me decís, ¿cómo va a seguir la ley de financiamiento? Y la verdad, por otra vía, van a sacar otro decreto, no lo van a ejecutar, van a decir no tengo las partidas, dígame dónde recorto. Eso es lo que decía Romina, es como, vamos a poner un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero como aquel que le hacen un juicio y antes de tener que pagar se declara insolvente o busca un testaferro. ¿Fue esto lo que hizo Milei? Meter el presupuesto sabiendo que tenía veto sobre estas dos, que la Argentina no se iba a bancar que toque salud y educación, y ahora dice, a mí me aprobaron el presupuesto, señores, 4-8, sigan haciendo marchas. Obviamente va a haber más marchas, pero es peor. ¿No es ley de leyes el presupuesto? Es peor, porque el argumento que quiere instalar el gobierno es que en realidad para 2026 aumentó el presupuesto en materia educativa, en asistencia social, para ciencia y técnica, y de nuevo, cuando vos contraponés esa realidad, que además, digamos, es de nuevo, ¿no? Sobre la base de un dólar más barato que el que tenemos hoy, 200 pesos, más un 10% de inflación, es decir, digamos, bueno, que va a crecer 20% el consumo, digo, y hoy se publicaron los datos de que, digamos, el consumo está el índice de precios mayoristas del último mes dio 3,1, y que si no se traslada al consumo, tiene que ver con la caída del consumo, y además en el segundo trimestre del año el PBI se contrajo un 1,1%. Claro. En ese escenario, entonces, todo esto que quiere argumentar ideológicamente el gobierno como, bueno, esto es escuché lo que pasó, digamos, en las elecciones bonaerenses, en realidad no resiste el más mínimo análisis. Pero entonces coincidís con una crueldad mayor, algo más maquiavélico, de decir, para mí son manotazos de ahogado. El presupuesto realidad, hoy depende de la crisis política. O sea, hay que ver si pueden aprobar este presupuesto. La crisis política y económica no la va a poder evitar por un veto o 2 vetos. Hoy estaba 1.570 pesos el dólar cripto, que es una referencia, digamos, de donde, o sea, el presupuesto es muy dibujado. El Banco Central tuvo que vender 53 millones de dólares porque el dólar perdió la banda. En realidad puso un techo de 100 millones de dólares y fueron rompiéndole el techo entre comillas. Mañana tendrá que poner otros 100 y en vez de 53 serán 40 o 70 u 80, y el día que ponga 100 y se lleve los 100 tendrá que poner 100 más. El tema es cómo llegamos hasta ahí. Vamos a ver qué pasaba con los salarios mínimos, Juli, que ahí tenías un tape interesante. Depende que, porque acá hay otra discusión. El mínimo cuando recién empieza un profesor 250, pero son 10 horas por semana. Bueno, pero es es muy bajo. Pero nosotros no negamos que es bajo. Nosotros no decimos que es bajo. Ese es el mínimo, y después algo más promedio que es cerca de 1 millón. No, un profesor que tiene adjunto, que tiene 10 años de antigüedad y está de estar cerca de 1.300.000 pesos.
está cerca de un... Sí, sigue siendo... es bajo. Estamos de acuerdo que no se puede vivir con eso, ¿no? Pero, a ver... No te estoy echando la Nosotros lo admitimos, nosotros somos los primeros que decimos ya lo sé. que los sueldos no son lo que quisiéramos. De mi facultad. 150.000 el mínimo. 250.000 con esas horas. Y 1.300.000 le planteaban el promedio. Bueno, claro. El punto es que hoy lo escuché varias veces más, esto de sacamos 12 millones de personas de la pobreza. Hay que ver. Es instalar un relato. Y bueno, porque hay que ver cuánto se gasta, porque si vos tomás salario contra el otro año, lo ajustás por inflación, posiblemente te dé, pero si vos subiste todas las variables de gasto, hoy la incidencia de cualquier alquiler sobre este 1.300.000, estamos hablando de 50-60% de gasto de alquiler. De servicios y de alquileres. Y no es un salario promedio. El 70% de los docentes de las universidades nacionales tienen dedicaciones simples que son 250.000 pesos. No sé cómo hace el promedio, pero eso no es un promedio. Y los sueldos más altos andan por ahí, por el 1.300.000. Que ese termina siendo uno de los motivos por qué en las elecciones provinciales muchas personas terminan quitándole el apoyo a Milei, que en su momento lo habían votado en 2023, y sobre todo teniendo en cuenta las denuncias que se fueron publicando a medida que pasaba el tiempo que corrían las elecciones, y todo lo que se está señalando, porque también cuando lleguemos al punto de hablar de lo que es la emergencia de alguna manera sanitaria en pediatría, empezaron a salir a la luz algunas denuncias también de estos negociados que mencionaba también la compañera, que si se llegan a comprobar, las personas responsables van a tener que dar explicaciones en la justicia y van a tener que de alguna manera decir basta a esto. Nos metemos con el tema 2, si quieren, que es lo que pasó en el Congreso, este rechazo a la ley, al veto sobre la ley universitaria y la ley de salud de la emergencia pediátrica, porque fue sumamente emocionante. Empezó a la 1 del mediodía con muchos disertantes, algunos dignos de escuchar, otros vuelven a hablar de lo mismo. Yo creo que hay que proponer en el Congreso tratar de evitar la agresión al oponente, si no se distorsiona todo. La última oradora de La Libertad Avanza agrediendo directamente, pero alguien que, si bien fue quien pidió una moción para que no se debata, porque ya se había debatido de forma parlamentaria, sino que directamente se vote, finalmente no se decidió de esta manera, sino que hubo un cuarto intermedio. Los bloques decidieron votar primero para ver si se podía tratar cada uno de los temas por separado, debatir y votar cada uno de los temas por separado, buscando, por supuesto, 2/3. Pero ¿qué decía Miguel Ángel Pichetto en una disertación bastante ecuánime y acusando, quiero ver el tema con vos, de la privatización de reactores nucleares? No sé si lo vamos a ver en este tape, pero también lo quiero hablar y lo acusa directamente a Damián Reider. Escuchemos. Con diputados y diputadas de distintos bloques hay una actitud de mucha responsabilidad del recinto de tratar de resolver con la mayor celeridad el tratamiento de ambas insistencias, tanto Garrahan como universidades. Yo voy a hacer una moción de orden para abordar inmediatamente estos dos temas sin debate. Hemos debatido con profundidad y largamente ambos temas. Cada uno tiene una posición ya definida. Me parece que este es uno de los temas en que para hacerlo el Congreso lo tiene que hacer con la mayor rapidez y mayor responsabilidad. Con diputados. Ese es el pedido de moción. Después, por supuesto, disertó el diputado Miguel Ángel Pichetto con una muy buena disertación, pero esto en algún momento, y por ahí más Vanina que estaba ahí presente, muchos pensaron que era dilatar un poco la idea de no ir directamente al votar o no tener un tratamiento de debatirlo y que sea algo muy rápido. Yo creo que mucho tenía que ver con la marcha, porque si vos tenías un resultado a las 2 de la tarde, no era lo mismo que tenerlo, muchos decían, hoy todavía siguen ahí, a la noche o a la madrugada.
me pareció relativamente sensato de algo que ya se había tratado, pero bueno, algunos decían, está poniendo esta moción para generar... ¿Cómo lo viviste? Mira, primero, el funcionamiento del Congreso es de la Cámara de Diputados es de la siguiente manera. Una hora antes de que comience la sesión se reúne la labor parlamentaria, que son los presidentes de todos los bloques. Esa reunión se hizo. Él es presidente de un bloque. Pichetto es presidente del bloque. Pichetto no fue a la reunión. Viejo mañoso, hace 40 años que vive dentro del Congreso de la Nación. Entonces lo que hizo fue... Dijo que no fue, él dijo, no fui. Entonces, ¿qué pasó? Se acordó un esquema, los esquemas para tratar los temas, digamos, si vos cumplís reglamentariamente con lo que tiene que ser, bueno, las jornadas serían extensísimas, etcétera. Yo era todo un debate que tenía, no quiero decir con quién estaba aliada en ese debate porque es un oprobio, pero quiero decir, realmente no se puede sesionar 48 horas, 24, 36, realmente tendría que haber un sistema que permita, digamos, sesionar en horario que se corte, que la gente vaya a dormir, vuelva, etcétera. Bueno, no importa, no funciona así. Las sesiones funcionan sin quórum. La gente tiene que saber que mientras este hombre, bueno, cuando estaba hablando Pichetto no, porque recién empezaba, pero después cuando hablan todos, ninguno está dentro del pleno escuchando nada. Las sesiones funcionan sin quórum. Y yo, que como no docente trabajo en el consejo directivo de una facultad, o sea, tengo experiencia legislativa a partir de lo que es la experiencia legislativa universitaria, no tendría que funcionar nunca sin quórum. Pero vuelvo, él lo que hace esa propuesta, yo conociendo cuál es el punto de vista político de Pichetto y compañía, creo que es un hombre que estaba tratando de desactivar un poco la importancia que tenía la movilización en esta votación, si me preguntas a mí. Ellos ingresaron a un cuarto intermedio, se reúnen detrás de donde está Martín Menem y lo que hacen ahí es discutir, entonces van a una versión intermedia entre lo que se había discutido en labor parlamentaria y lo que proponía Pichetto. Por eso ustedes vieron que fueron hablando de corrido en un horario reducido, 3 minutos cada uno, y por ejemplo el PJ, que tiene el bloque más grande, habló solamente Germán Martínez en una demostración. Claro, y cedían el tiempo para quienes querían disertar. Exactamente, pero bueno, ese fue el funcionamiento final. Mi lectura es que él es que Pichetto es una persona que está muy interesada en dar señales a un sector que no quiere que esto se traduzca en una expresión popular que termine haciendo fuerza desde las calles. Y esto lo voy a decir en este marco. Hay una crisis política brutal. Sí. Y el bloque de Pichetto es uno de los que más discute, si se quiere, cuál es la sucesión a una crisis política que pueda terminar con Milei fuera del gobierno. Esto no es menor. Claro. Alguien que haya escuchado hace 48 horas lo que dijo Monzó, que es uno de los principales operadores del bloque de Pichetto, va a escuchar que se están preparando para una crisis política y que para que los empresarios de este país se queden tranquilos, que la crisis no se canaliza a través de la movilización popular. Esto es lo que está en la obsesión de quienes gobiernan. Le están probando el traje a varios, claro, ¿no? Exactamente. Longobardi le prueba el traje a Schiaretti, pero el traje de Schiaretti hay que esperar después del 10 de diciembre y estamos hablando que hoy está 1.570 el dólar cripto. Le prueban el traje a Monzó, que ha sido un hombre que fue presidente de la Cámara de Diputados y muy elogiado en esa función, y así podríamos seguir. Claro, entonces, ustedes plantean traje, yo digo así, se están poniendo los cortos, ¿no? De ese lado, pero bueno, las mujeres dicen se ponen el traje. Sí, Mati dice. Sumando a lo que decía ella, se ve una crisis política interna con una perlita que hubo al inicio, cuando Moró tuvo que iniciar la sesión porque Menem no estaba, ¿sí? Ya había quórum suficiente para poder empezar la sesión, Menem se ausentó de alguna manera, hay muchas lecturas sobre eso, algunos dicen que estaba en el baño, otros dicen que no quería salir en la foto con el quórum, y los otros dicen, que para mí es la lectura más acertada, que Menem ya perdió mucho poder político después de esta maniobra que se quiso hacer política para conseguir respaldo de los gobernadores. Lo cierto es que también se ve la crisis interna, no solamente al interior del oficialismo, sino también al interior del PRO. Seguramente ella fue testigo de cómo los Penato tuvo un intercambio muy... Bueno, Finocchiaro salió a chusear a su propio bloque diciendo, replicando de cómo deberían disponerse las bancas, enfrentando a quienes estaban a favor y quienes estaban en contra. A la inglesa. A la inglesa, así quedaban los bandos claramente. Los bandos populistas. Bueno, pero eso iba a su propio bloque. Bueno, vamos a debatir sobre bloque partido, te diría, porque las disertaciones de
diferentes dirigentes del PRO iban para el mismo lado en el sentido, pero en la idea iban totalmente dispares, cosa muy extraña. Vamos a hacer una pequeña pausa, nos vamos con el tape de lo que decía Romina, de quién terminó dando quórum y la alegría de cómo inicia este día tan importante generando el quórum con Cecilia Moró. Especial conforme al requerimiento efectuado en número reglamentario. Invito a la diputada nacional Manina Liz Marín por el distrito de La Pampa a izar la bandera en el mástil del recinto mientras entonamos las estrofas del himno nacional argentino. Queda abierta. Vamos a limpiar el aire. Llegó la hora de que conozcas el mejorado Airbag Deluxe con una manija para traslado y luz LED incorporada. Llegó la hora de que conozcas el Airbag, el extractor de cocina portátil que se deshace del humo y el olor de cualquier habitación. El mejor producto y al mejor precio. Pedí el tuyo ahora. Escanea el QR, ingresa a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más. Descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo. Aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. Llama ya. Arriba que llegan tarde. Arriba que llegan tarde. Arriba que llegan tarde. Hey, ¿aburrido de la rutina? Telecentro te trae todo el entretenimiento que querés en un solo lugar. Con el Deco 4K con tecnología Android TV tenés Disney Plus, HBO Max, Universal Plus y mucho más en tu tele de siempre. Tené todo el entretenimiento y la mejor internet a este precio increíble. Telecentro, conectando con vos. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Bien, continuamos en Comunistas, seguíamos debatiendo, pero ahora nos vamos a meter con el tema del día, porque por supuesto la rotura del techo, cuando Manuel Adorni el día anterior había dicho nunca llegó al techo de la banda, y también el ministro de Economía decía cuando el dólar valía por allá 1.200, comprar campeón si está barato. Bueno, eso es lo que está haciendo la gente. ¿Y por qué compra? Por una cuestión de desconfianza. El dólar mayorista tocó el techo de la banda cambiaria y el Banco Central tuvo que vender 53 millones de dólares. Claro, vender, no comprar, que es lo que debería estar haciendo el gobierno para acumular reservas de cara a los vencimientos de deuda, algo que Vanina no está tan de acuerdo, pero vencimientos de deuda al fin habrá que pagarlos
en algún momento. El BCRA Cuando gobernemos nosotros. Ahí no se va a pagar. El BCRA no intervenía en el mercado de cambios desde abril del año pasado, cuando se levantó el cepo y se cerró el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La cotización minorista terminó en 1.485 en el Banco Nación. De esta forma se materializó el esquema de bandas cambiarias en el cual el BCRA no interviene mientras la cotización se mantiene dentro de las mismas, pero sí está autorizado a comprar dólares cuando llegue a la banda inferior. Saca las risas, por favor. O venderlas cuando lo hace a la banda superior, tal como ocurrió hoy. La banda inferior era el lugar donde el ministro de Economía pensaba comprar los dólares. La banda inferior hoy, a partir de esos 900, sigue bajando 1% mes a mes, decía el vocero presidencial, que era 1.473,10 la banda superior, y hoy tuvieron que colocar 100 millones de dólares en el techo para evitar que sobrepase ese precio. Y por supuesto, los dólares financieros, los que puede conseguir cualquiera que le sobre un mango más, tanto el MEP como el contado con liquidación, cercanos a los 1.500. Una particularidad, hay un portal que muestra siempre el dólar y desde hace unos 3-4 meses no mostraba más un indicador que el presidente de la Nación marcó varias veces en su discurso, que es el riesgo país. Volvió. No sabemos por qué volvió. 1.200 puntos. 1.260. La verdad que no sé por qué volvió en esa plataforma, porque está marcando un riesgo país precio agosto del año pasado. Y recordemos, dato anecdótico para la mesa, pero importante, la FED hoy, Jerome Powell, baja 25 puntos básicos la tasa de la FED y la va a bajar supuestamente 2 veces más antes de que se vaya, porque seguramente Jerome Powell dejará de ser el representante de la FED, sobre todo estando Donald Trump como presidente. ¿Por qué digo esto? Porque la idea del gobierno nacional es rolear deuda. Es cierto que en muchos países la deuda no se paga, se rolea. Pero como todo en cualquier economía, vos podés rolear una deuda siempre y cuando tenga una tasa razonable. Hoy la tasa de endeudamiento de la Argentina sería estos 1.620, 16,2, más una tasa de los bonos que tiene Estados Unidos, que es de un 4%. Estamos hablando, 12,6 de inflación, estamos hablando que se tendría que endeudar al 17%. Si se endeuda al 17%, es una locura. Piensen que querían ir al 500 puntos. ¿Por qué no se llega a 500 puntos? Bueno, no lo mide ninguno de esta mesa, lo mide la banca Morgan, y que está diciendo algo claro: yo no voy a dibujar ese número, porque si dibujo ese número, quienes invierten con ustedes, les estoy diciendo, no es tan riesgoso. Sin embargo, termina siendo riesgoso. Lo que me preocupa a mí, y quiero trasladárselos a ustedes, es que queda mucho tiempo e incertidumbre hasta octubre. Hoy se habló mucho de pérdida de confianza. ¿Es el denominador común que ven todos? Sí. Y mirá, queda mucho para octubre y hay que ver qué pasa en octubre y qué pasa después. Acá el problema no es solamente la incertidumbre cambiaria. Lo que está manifestando el riesgo país es la desconfianza de la banca internacional, del mundo financiero internacional, de que Argentina pueda pagar su deuda. Claro. Y acá el gran problema de fondo es cuál es el plan de Caputo para construir un país, una estructura productiva que pueda sostener, no solo poder pagar la deuda, que es lo que piensa hacer este gobierno, sino sostener a los 50 millones de argentinos que somos, con sueldos y con sueldo y un nivel de vida que no puede ser este. No hay en Milei un plan, nos prometen ser Irlanda no sé en cuántos millones de años,
no se ve con qué. Acuérdense de no usar palabras con P porque en el diccionario libertario está arrancada, producción, pyme, no está, así que utilicen igual dijeron que vamos otro hacia tipo de ser letra. Perú primero, ¿no? O sea, después de decir que Irlanda, Australia, ¿no? Bajaron las expectativas y eligieron un país con P que es Perú. Para países también tienen con P porque hoy se habló de Paraguay, 80% de gente en la pobreza, un 5% que va hacia un lado y hacia otro y 10% de gente rica. En cualquier momento pasa a ser Ruanda el horizonte. Sí, pero por eso digo, la confianza me parece que también de en hecho, la política está cayeron golpeada. las acciones, cayeron los bonos, o sea, fue el dato de inflación mayorista 3,1, con lo cual uno dice, bueno, a ver, eso está bien. De hecho, el indicador del riesgo país decían, bueno, inclusive, digamos, ya Estados Unidos está planteando un escenario que Argentina está entrando en una recesión profunda, ¿no? Por eso eso se traduce en el riesgo país y pensemos esto, bueno, cae el PBI en el segundo trimestre, la inflación mayorista se dispara, el dólar, digamos, lo están conteniendo como pueden. Bueno, se le va a ir hasta el último mérito que dice Milei, que es que por la caída de la inflación habría sacado a 12 millones de personas de la pobreza, cosa que todos sabemos que no es así, y en Argentina 1 de cada 2 chicas y chicos son pobres en nuestro país. Para dar una idea de dónde estamos. Caputo esta ya la vivió. Esto es 2018. Fue a pedir un rescate de 40.000 millones de dólares al FMI. Eso ya no está más. Ahora hay que pagarle al FMI. Exacto. Esto es 2017 en realidad. Exacto. Porque ya los rescataron y están en el mismo lugar. El 2018 hubo un error, recuerden, una charla en el Banco Central con un cambio de expectativas de inflación y el dólar pasó ese día a estar 18 a 20, al otro día 25, 28, 40 y empezó a correr. ¿Qué decía Lilita Carrió, además de su novio de 95 años? ¿Qué le decía al ministro de Economía, Luis Toto Caputo? Problemas lo vamos a tener, porque ya lo teníamos, gane quien gane. Esto no es que si gana Milei se soluciona, no es que si ganaba en la provincia de Buenos Aires se solucionaba. Este es el problema de fondo, están encerrados. ¿Por qué? Porque no compraron reservas, punto. ¿Y qué pasa con las reservas que tenemos porque nos prestó el Banco Central? No, pero es que no pueden disponer, porque esas reservas, porque lo que se pregunta es cómo vamos a pagar la deuda si estamos pagando estos intereses. Si yo con los intereses que estoy pagando mensuales, le podría pagar a los jubilados, le podría pagar al Garrahan, le podría pagar a todos. Entonces lo que Toto eligió es esto. Toto eligió sacarle a los discapacitados, a los jubilados y pagarle intereses a sus amigos, porque que son sus amigos, no tengan dudas. Ahora, queda claro que el ministro de Economía reparte riqueza en cualquier país o reparte la escasez, pero decide dónde va cada una de las partidas. Sumando lo que decían los compañeros y sumando lo que decía Lilita también en el video, es que se repiten los personajes, se repite la situación, de hecho es mucho más grave lo que estamos viviendo ahora, es mucho más grave lo que se va a vivir, lo han reconocido los propios técnicos del FMI, personas que se han ido del FMI y personas que están actualmente que dicen que la deuda es impagable. No es casualidad que también Toto Caputo haya incluido en el presupuesto 2026 cláusulas para renegociarla. Entonces, esto de alguna manera ya está previsto, toda esta situación económica está prevista, se ve que la deuda es impagable, pero están tratando de sostener todos con el horizonte octubre. Después de lo que pase en octubre... Ese es el objetivo, ¿no? Cuando Lilita habla, y esto porque nos burlamos, y está muy bien porque ella hace un personaje, digamos, y lógicamente, pero cuando ella habla del Departamento de Estado norteamericano. Y esto no lo digo porque yo soy un izquierdista, sino porque si ustedes ven la conducta a través de los años de Lisa Carrió, cada uno de los que está dentro del Congreso, de lo que hace política en la Argentina, responde a un interés. Y si uno ve donde ella estuvo ubicada siempre, criticando, no criticando, etcétera, siempre hizo aquello que el Departamento de Estado norteamericano quería. Por ejemplo, le aprobó a Milei el decreto de FMI. Por ende, lo apoyó absolutamente. Digo, importa lo que está diciendo. ¿Me estás dando a entender que no dura mucho el ministro? No, y lo que es que hay una imposibilidad de resolver un problema que no hay que ser Lilita Carrió para darse cuenta que efectivamente no tiene resolución en los términos, digamos, en lo que los sectores de poder de la Argentina quieren que se resuelva. También esos sectores de poder dicen, Milei, dale a fondos y total, Milei es descartable. Si hay algo descartable en este país es Javier Milei. Me quedé sin tiempo, camaradas.
haríamos 2 horas, pero hasta acá llegamos. Marina Biasi, un placer, legisladora, tú que estés con nosotros. Tenemos, por supuesto, a Matías González, politólogo. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gonzalo Sanz Servino. Gracias. Parte del CONICET y sumamente importante también en esta discusión. Y como te dije, para mí la estrella culona tuvo mucho que ver para que los que no saben qué es el CONICET le den valor real a lo que hacen, más allá de todas las investigaciones que no tienen que ver con el mar, sino con la salud. Romina, gracias, especialista en políticas educativas y de educación, un momento importantísimo para que estés en la mesa. Gracias a vos. Y como decía Matías, son los mismos personajes de siempre. Te voy a dar un consejo, las segundas partes suelen ser muy malas. Nos vemos mañana aquí en Comunistas.